Si puede pasar el Ejecutivo y darle... Hola. Le vamos a dar la palabra a la Secretaría para que informe. En la cuenta, señora Presidenta, tenemos las excusas del Ministro de Obras Públicas que dice porque existen incompatibilidades de agenda no puede asistir. Eso sería todo en materia de cuenta. Y nosotros quedamos pendientes con una propuesta del Ejecutivo para la información que iban a dar las personas y los APR, y en ese sentido traen una propuesta que es una indicación para un nuevo artículo 56 ter. No sé, de las dos personas que hoy día están representando al Ejecutivo, ¿quién va a dar explicación en detalle de la indicación que traen? Señor Croco. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadores. La sesión pasada estuvimos conversando respecto de la necesidad de que la Dirección General de Aguas contara con atribuciones que permitieran, en los casos de los pozos para la minería y, en el fondo, en casos especiales, en casos de noria, pudiera exigir la información que se recaba y de las extracciones. Y la propuesta nuestra es llevar en el fondo esto a un artículo nuevo único que permita categorizar y facultar a la Dirección General de Aguas para poder exigir esta información. Se plantea que la información pueda ser levantada o exigida directamente a la empresa minera o al titular del pozo o de la fuente de agua subterránea, o bien a las comunidades de agua subterránea. Y para estos efectos, la Dirección General de Aguas, mediante una resolución, determinará los requisitos, formas y periodicidad para entregar la información, teniendo en consideración las excepciones que se establecen en los incisos siguientes. Y se establecen dos excepciones. La idea es que el primer inciso se refiera a las normas de carácter general aplicables a la gran minería, y los incisos siguientes, en el fondo, se refieran a la pequeña minería o minería artesanal, y finalmente al caso en que la situación del acuífero amerite contar con la información proveniente de las extracciones de las norias. Esa es la presentación del Ejecutivo que sometemos a consideración de los honorables. Por lo que estoy entendiendo, se hizo cargo el Ejecutivo de un planteamiento que se había hecho de parte de los integrantes de la Comisión respecto de la pequeña minería y la minería artesanal, que era una preocupación, y lo otro es que lo que yo planteé específicamente, que no da lo mismo el estado del acuífero, por lo tanto la información a un año de un acuífero que esté en condiciones complejas, digamos, de sostenibilidad, a uno que esté en plena disposición de agua, y por lo tanto aquí ustedes también vinculan que la periodicidad de la información, digamos, va a depender de estos dos factores. Uno, del tamaño de la explotación, en el caso de la minería, y el caso del estado del acuífero, ¿sí? Efectivamente. Porque lo que sí quedó claro, para efectos del senador Girardi, que nos tuvo anteriormente, es la importancia que tiene el que quien está extrayendo agua subterránea pueda informar periódicamente, al menos una vez al año. Pero uno de los planteamientos nuestros es que es importante que cuando hay una situación de estrés hídrico, esto sea con mayor frecuencia, porque quizás al año ya no tenemos nada que hacer, no podemos prevenir, digamos, una situación extrema de sequía en algún sector, justamente porque la información a un año es muy poco, digamos, demasiado el tiempo, ¿sí? Efectivamente. Quisiera agregar, se planteó en la sesión pasada la complejidad que implica para la Dirección General de Aguas levantar la información proveniente de las norias, pero la experiencia nos ha demostrado que en algunos casos es de tal magnitud que no contar con esa información puede llevarnos a tomar decisiones o a implementar en el fondo decisiones, por ejemplo, de reducción temporal del ejercicio, que sean inocuas para la sustentabilidad del acuífero. Por lo tanto, en casos particulares o en casos extremos, en el fondo, creemos que es necesario incorporar también las extracciones provenientes de las norias, en el fondo, destinadas al consumo doméstico, dentro de la obligación de informar
más o Sí. menos el estimado. Y en de este caso se refiere principalmente a las situaciones de parcelaciones, en donde Claro. hay una casa al lado de otra, estos pequeños villorrios, donde muchos, en algunos casos, sobre todo en la zona central, tienen piscinas, por ejemplo, y tienen un uso, digamos, bastante mayor al que sería una huerta de un cuarto de hectárea para consumo, digamos, autoabastecimiento. Entonces, se genera esta situación, dado que esto en la práctica ocurre, que los litros por segundo son bastante más sumados y afectan efectivamente a un recurso hídrico que no estaría disponible, que podría incluso llegar a escasear. Senadora Proboste. Presidente, si quiere esperamos al presidente, pero yo le pediría que lo pudiéramos someter a votación, porque en eso, claro, a lo mejor la propuesta de indicación fue confeccionada antes de la votación nuestra del 56, porque el segundo inciso ya está en lo que nosotros aprobamos en la sesión pasada, en donde se establece procedimiento especial para la pequeña minería. Eso ya está, de hecho está aprobado unánimemente. El primer inciso de la propuesta de ello está contenido en el artículo 68 y el tercer inciso está contenido en el artículo 67, pero de una forma inclusive mejor que la redacción que hace el Ejecutivo ahora, porque el Ejecutivo señala que cuando las condiciones del acuífero así lo meritan, por encontrarse comprometida su sustentabilidad, dicha dirección podrá exigir la referida información. Y lo que dice actualmente el 67 es que deberá exigir. Eso es lo que dice actualmente la ley, y por lo tanto esto sería un retroceso respecto de lo que dice actualmente la letra del Código de Agua. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo al planteamiento que está haciendo la senadora? Si bien concuerdo, son referencias distintas, en el fondo es más preciso, porque esto se circunscribe en el fondo precisamente a la pequeña minería, a la gran minería, y en particular en el fondo el artículo 67 habla de los derechos de aprovechamiento concedidos en zonas declaradas de prohibición como áreas de restricción, y establece la obligación de instalar dichos sistemas de medición y caudales. Queda entonces la duda si es que este artículo se refiere también a aquellos derechos reconocidos por ley, como son las aguas del minero y el caso de las norias. Y el 68 también habla de que la Dirección General de Aguas un segundo. En el fondo no queda claro si es que esta obligación es respecto de los derechos de aprovechamiento constituidos. Después, en el fondo, habla de los derechos de aprovechamiento no consultivos. No necesariamente se refieren a lo mismo. Por lo tanto, nuestra postura es tratar de insistir en el fondo, dado que esta es una condición especial que se aplica para el caso de las aguas del minero y las norias en casos particulares, entendiendo como tal que deben ser casos excepcionales, dada la complejidad del desafío que se plantea. Ahora, si los senadores estiman que debemos cambiar el verbo rector de podrá por deberá, va en la línea de la modificación que se estaba planteando para el artículo 68. Estamos de acuerdo que lo que falta en la práctica es información sobre los recursos hídricos, sobre el nivel de extracciones. Nos falta poder cuantificar qué es lo que está ocurriendo con nuestros acuíferos. Y es la intención de este Ejecutivo poder ahondar las potestades de la Dirección General de Aguas en esa materia. Por lo tanto, si es que la opinión de los senadores es cambiar el verbo corrector, no veo ningún inconveniente al respecto.
solamente consultar a la Secretaría si es efectivo que nosotros en el 56 bis ya aprobamos, bueno, ustedes en realidad, ya aprobaron la mención a las aguas de la minería artesanal. Porque, claro, en el fondo, en el se aprobó en la sesión pasada. Claro, el entendido nuestro era poder generar en el fondo un artículo nuevo que pudiera reunir y distinguir estas categorías de información y la potestad de la Dirección General de Aguas de exigirla. Ese fue el entendido con el que quedamos de la sesión pasada. Por eso que trajimos a consideración de la mesa esta nueva redacción, donde se dio la discusión del tema del plazo de un año. Era muy extenso el plazo en algunos casos. Claro. Sí, a ver, vamos a leer lo que quedó pendiente. Quedó pendiente. Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, la Dirección General de Aguas, directamente o a través de la respectiva comunidad de aguas subterránea, requerirá a los usuarios o titulares un informe exponiendo la extracción total del agua subterránea del periodo anterior, sobre la base de un procedimiento simplificado establecido en la resolución a que se refiere el inciso final del artículo 56 bis. ¿Cuál era el punto? Que el periodo anterior le pedimos al Ejecutivo que lo precisara, porque el periodo anterior. Entonces, yo entiendo que en la propuesta del Ejecutivo se entiende que el periodo anterior no podrá superar el año, pero podrá ser menor, que es lo que habíamos planteado, que en determinada hipótesis el periodo, a través de la resolución respectiva, podía ser menor. Entonces, la razón por la cual dejamos pendiente este inciso es porque la expresión del periodo anterior era demasiado vaga. Y lo que está apreciando el Ejecutivo es que el periodo anterior se define en la resolución, pero bajo ninguna circunstancia puede superar el año. Y puede ser menos. Y puede ser menos. Eso es lo que había quedado pendiente en la discusión anterior. Eso. A los mineros. Sí. Pero también. Y además habíamos dicho que tenía que haber uno respecto a las aguas subterráneas no mineras. Sí, pero eso está. Claro. No está acá. Sí. El inciso final de la propuesta del artículo 56 ter hace referencia a estas aguas no mineras. En realidad. La diferencia entre lo que nosotros aprobamos la vez pasada y lo que se propone. El gobierno insiste en procedimiento especial y nosotros habíamos aprobado a procedimiento simplificado. Estoy hablando de la nueva propuesta. Esa yo diría que es la mayor diferencia. Entonces habría que definir. A mí me parece bien que el periodo anterior se defina como máximo de un año y que pudiera ser menor. Me parece que es un avance. Y hay que ver si es que nos abrimos la posibilidad del procedimiento especial o mantenemos el simplificado, que fue lo que aprobamos la sesión pasada. La sesión pasada se votó 2 veces, me parece, el tema del simplificado. Sí. Deberíamos mantener el simplificado si ya se votó. Decir la diferencia. Sí. En fondo, ¿por qué insistimos en el concepto especial? Para la entrega de información con formalidades y requisitos simplificados, para no repetir en el fondo el concepto simplificado. Ya, pero podríamos poner. Sí, puede ser simplificado. O sea, lo estamos entendiendo como sinónimo. Ya, pero es que no se entiende así la redacción, entonces. No, pero pongamos procedimiento simplificado para entregar la información, punto. O punto y coma. Elimina Cuya el periodicidad de especial. entrega no podrá ser. Pero habría acuerdo de reemplazar. Contemplará un procedimiento especial para la entrega de la información con formalidad de requisitos simplificados y dejar. Contemplará un procedimiento simplificado para la entrega de información y borrar con formalidad de requisitos simplificados. Y mantenemos. Sí, pero no respecto de este punto. Dice, ¿qué página es esa? La. Presidente, yo voy a votar en contra de este artículo porque me parece que pone en un mismo locus el agua del minero con las aguas que pueden cavar pozo y bebida, por ejemplo, para agua para la bebida, para uso doméstico.
Yo no comparto esta indicación, entonces le pido que la ponga en votación. Esto estaría regulado en el 67 y 68, que fue aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, y estaría regulado con mayor extensión que la propuesta del Ejecutivo. Senadora Aravena, y después... Que vamos a tener que volver atrás con el Ejecutivo, porque yo creo que cuando se pierde el hilo de la discusión, porque evidentemente pasó harto tiempo, pero no nos olvidemos que uno de los argumentos de este análisis es que no necesariamente, ¿qué pasa con las norias, en donde hay una al lado de otra y cada una está sacando 5, 10, 4, no tengo idea, pero la sumatoria de ese lugar en donde son solo pozos norias, que uno podría decir que es de abastecimiento, pero tienen piscina y tienen otro tipo de actividades que efectivamente extraen mucha agua y que están atentando contra, digamos, el acuífero. Entonces ahí, cuando no hay ninguna, digamos, derecho de parte de la DGA de poder consultar, entramos en una situación compleja porque quizá le estamos exigiendo más a quien produce a pequeña escala, que es el minero, y estamos dejando de lado una situación que es bastante en la práctica común. No solo estoy hablando de la zona central, en mi zona también, y resulta que si vamos sumando y sumando, podemos llegar incluso a 200 litros por segundo de agua de la sumatoria de esta familia y que están atentando contra la sostenibilidad del acuífero. Y entonces, si no lo dejamos acá, yo pediría que elaboremos una propuesta para un artículo, incorporar un artículo que se haga cargo de ello. Sí, perdón, antes de dar la palabra. Lo que pasa es que el artículo 68, aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, regula esta materia. Y al parecer, vamos a leerlo, de manera más amplia que la propuesta del Ejecutivo. Dice: la Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales y de volúmenes extraídos y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero. Ante el incumplimiento de las medidas que se refiere al inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis. Es decir, aquí está establecida la obligación, la regulación respecto de los sistemas de información, y establece además una sanción, que es lo que no está presente en la propuesta del Ejecutivo. Yo entiendo que esa es la razón por la cual algunos senadores quieren votar en contra. Estamos de acuerdo con que la Dirección General pueda requerir esta información, y el artículo aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos es más amplio. Claro, en ese sentido, solamente precisar, el artículo 56 original fusionaba el concepto de las norias con las aguas del minero. Yo creo que el ejercicio que se está haciendo hoy día es separar en el fondo en un artículo 56 y un 56 bis las aguas del minero de las norias. Me parece bien. Ahora, yo creo que hay un consenso entre nosotros en que es necesario tener información de cuánta agua están sacando los mineros, y lo que queremos someter a consideración de ustedes es la necesidad de poder contar también en el fondo con esa información en caso de los pozos noria. Si es que la decisión en definitiva es radicarlo en el artículo 68 o bien radicarlo en el artículo 67, creo que sería necesario hacer la precisión en el respectivo artículo. No tengo ningún inconveniente. El espíritu que estamos tratando de transmitirle es ese. Creemos que el impacto agregado que pueden generar los pozos artesianos puede ser de tal magnitud que puede estar afectando el acuífero, y si no lo medimos no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Porque en estricto rigor la Dirección General de Aguas no tiene información de las norias existentes. En general, en el fondo, el Código de Agua está enfocado a derechos de aprovechamiento de agua. Estos son, en el fondo, usos reconocidos. E históricamente ha sido así, por eso nos estamos enfrentando hoy día, por ejemplo, al problema de que no tenemos información de las aguas del minero. Porque no han estado, en el fondo, no han sido objeto de la información. Incluso es más, la ley que se aprobó recientemente, en 2018, que habla que faculta a la Dirección General de Agua a exigir instalar estos sistemas de transmisión, cabe la duda si es que es aplicable a las norias, cabe la duda si es que es aplicable a las aguas del minero también, es precisamente porque lo estamos discutiendo en este momento. Entonces, la propuesta nuestra es, sea que quede radicado en el 68 o en el 67 o en un 56 ter,
creemos necesario precisar que esto también es aplicable para estos pozos, en el fondo, y que no sea el día de mañana interpretado que solamente es para los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por la Dirección General de Aguas. Ese es el punto de fondo. Presidente. Sí, senador Ravena. No, sí, muy breve, pero quizás hay una solución, porque en la práctica las norias no se inscriben. Las norias no tienen nada que ver con el derecho a aprovechamiento de agua, uno tiene su campito y hace su pozo y vive tranquilo. Pero quizás si el tema es ese, y dado que no hay vinculación con la DGA, porque no hay inscripción, no fiscalizo, quizás el tema más simple es que exista un sistema en que yo pueda informar. Solamente eso y nos evitamos todo este trámite. Solamente yo informo que tengo una noria, punto, y yo con los pocos 30 fiscalizadores, que es un tema que yo alego todo el rato, porque esta ley no, es en blanco si no aumentamos el presupuesto, pero si tuviéramos más fiscalizadores, bueno, aleatoriamente pueden hacerse cargo una vez al año en forma aleatoria de hacer una supervisión de las norias informadas. Que no sea un trámite largo, simplemente informar que tengo una noria y que tengo una bomba de tanta capacidad, porque con la bomba uno tiene claro cuánto es lo que es posible sacar de agua. Por lo menos hay un margen. Presidente, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea la senadora Aravena, pero creo que eso es parte de otra discusión, no necesariamente del 56 bis del TER. Y efectivamente antes no era posible registrar las aguas del minero, no porque no estuviera la cantidad de fiscalizadores, sino porque la ley les decía que eran aguas de ellos. Era un privilegio que el Código tenía para la gran empresa minera, como hoy día se pretende establecer también un privilegio para que la gran minería pueda destruir glaciares. Entonces, creo que es mejor sometámoslo a votación la propuesta. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado y veamos dónde se puede incorporar un inciso en la dirección de lo que ha planteado la senadora Aravena. Pero le pediría que pusiéramos en votación este. La propuesta. Sí, pero yo creo que la atribución exclusiva porque Sí. porque es una atribución de la Dirección DGA. General de Agua, ¿no? Sí, pues. Usted Sería puede exigir. inadmisible, ¿no? Sí. Pero si ustedes la proponen, puede ser. Ya. Entonces, la propuesta de la senadora Avena yo entiendo que es no aprobar este artículo, pero trabajar Así es. una indicación que establezca esta obligación o la atribución para requerir la información. Ya, esa es la votación. Habría unanimidad para coger la propuesta, se rechaza, pero con la propuesta de la senadora Avena. ¿Unánime? Sí. Ya, pasamos al otro. Sí. Sí, ya. Pasamos al otro. Entonces, eso es lo que queda pendiente, ¿no? Es esto. Ahí se podría agregar Que esa era la idea que se había aprobado. Sí. No, queda pendiente la obligación de informar las norias, ¿no? Claro, vamos a verlo en un artículo que caiga, que ajuste bien y ver con el Ejecutivo que pueda traer una Y por propuesta tanto, a la próxima. por tanto, en el 68, que lo vamos a ver después, se mantendría esta atribución de requerir información, Así es. de poder requerir información, Eso ya está aprobado. que sería genérica. Y respecto de las norias, habría que establecer la obligación de informarlas para que, En algún artículo en que virtud de caiga eso, bien. el 68, que es amplio, se aplique para este caso. Así es. Eso es la propuesta de la senadora. Ya, estamos de acuerdo. Avancemos. Página 69, la indicación 19 del Ejecutivo que modifica el artículo 58 en el siguiente sentido. El artículo 58, que trata de la exploración de las aguas subterráneas, señala: cualquiera persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas sujetándose a las normas que establezca la Dirección General de Agua. Y el Ejecutivo agrega el siguiente inciso: en terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del predio y en bienes nacionales de uso público con la autorización de la Dirección General de Aguas por un plazo no superior a 6 meses. La solicitud se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y siguientes.
Asimismo, intercala un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, que dice lo siguiente: solo se podrán efectuar exploraciones en terrenos privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa autorización fundada en la Dirección General de Aguas, en la que deberá identificar y delimitar dichas zonas. Después, en el inciso tercero nuevo, reemplaza la frase dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 142 por las siguientes: antes de cualquiera de las publicaciones a las que se refiere el artículo 133, inciso tercero. ¿Las vimos todas? Vamos viendo letra por letra. Sí. Sobre la letra A. ¿Sí? ¿Habría acuerdo de la comisión para que acompañe? Perfecto. ¿Por qué no viene el director de Aguas? Tiene un problema con... Estaba aquí presente, vino a la inicio de la sesión, pero se tuvo que retirar porque están con una reunión por el tema de la sequía. Tienen una reunión en este momento, donde están viendo medidas para la sequía. Eso fue lo que me explicó el director general de Aguas. Pero vino la primera media hora estuvo presente. ¿Cómo está? Bienvenido. Entonces, letra A. La letra A. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente explicar cuál fue la idea detrás, era simplificar un poco la redacción, entendiendo que excepcionalmente en terrenos privados es necesaria autorización de la DGA y que siempre en terrenos públicos es necesaria la autorización de la DGA. Nuestra propuesta era simplificarla. Pero, para evitar entrar en una discusión innecesaria, me parece que lo más sensato sería retirar ambas letras por parte del Ejecutivo. Ya, ¿había acuerdo de retirar la A y B? Ya, pasemos a la C entonces. La C tiene una indicación. Hay una nueva indicación de la C, un reemplazo de la C. Es otra, no es la que está acá. No, perdón. Es lo que les acabo de pasar es respecto de A y B. el texto aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos. Recuerden que la indicación sustitutiva sobre el Código de Agua. era sobre el Código de Sí. Agua. Entonces, respecto de la letra C de la indicación del Ejecutivo de enero, cabe señalar que nosotros estamos proponiendo modificar sustancialmente el procedimiento de constitución de derechos de aprovechamiento de agua. Queremos reducir los plazos de redacción de la DGA y por lo mismo este artículo 133, inciso tercero, acota los plazos para evitar, o sea, para generar los remates por no disponibilidad. Si les parece, podemos dejar pendiente esta letra al momento de que discutamos el nuevo procedimiento que estamos proponiendo para la constitución de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Sobre esto se ofrece la palabra? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Presidente, la propuesta del Ejecutivo, que viene indicada con letra C, en realidad es la que se refiere al texto legal, o sea, al texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales. Ustedes proponen cambiar todo eso por... No. Es agregar, debería haber sido letra D, está bien. ya, pero en el fondo es agregar un inciso nuevo. Después de esto. Sí, después del séptimo aprobado por la Comisión, o sea, después del sexto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Las zonas. Agregando las zonas. Las zonas en las que no se podrán efectuar exploraciones, a las que se refiere el inciso anterior, es decir, que se refería a los humedales declarados ecosistemas amenazados y degradados, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, creemos que es necesario hacerlo conversar con la Dirección General de Agua. Ya, la propuesta es agregar entonces un nuevo inciso, que dice: las zonas en las que no se podrán efectuar exploraciones a las que se refiere el inciso anterior deberán ser delimitadas por la Dirección General de Aguas. Es decir, que la Dirección General de Aguas es la que establecería
Ahora, esto es coherente con lo que se señala. Pero, ¿quién fijaría la zona? El Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y la delimitación lo definiría la Dirección General de Agua? ¿Eso es lo que están proponiendo? El Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es definir cuáles son los humedales declarados como ecosistemas degradados, amenazados o sitios prioritarios. Y la Dirección General de Aguas, en el fondo, determina cuál es el área de influencia de ese humedal respecto del acuífero, el sector hidrogeológico de aprovechamiento común o de los acuíferos que se entenderán dentro de esa zona de prohibición. Oye, Álvaro, Pero es que ya dice eso. es que nosotros estamos aprobando un proyecto de humedales que justamente va a impedir la intervención, por ejemplo, de la DGA respecto a la extracción de agua de un humedal urbano, en este caso. Cuando sea declarado humedal por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, habría una contradicción, ¿te das cuenta? Si nosotros empezamos a permitir que se otorguen derechos de aprovechamiento sobre los humedales, en el fondo lo que estamos vulnerando es una política que va a ser esencial en lo que se refiere a el lograr instrumentos concretos frente al calentamiento global. Porque finalmente los humedales no solo son grandes sumidores, son los únicos sistemas que purifican agua, son como los riñones de los sistemas. Si nosotros permitimos la extracción de agua humedales y permitimos que la DGA pueda establecer un criterio que no necesariamente va a ser un criterio ambiental, porque no es su misión, no es su mandato, iría en el sentido contrario de todas las políticas de adaptación que estamos proponiendo a nivel nacional. O sea, a mí no me parece que se pudiera, dado que hay un humedal constituido, establecer derechos de aprovechamiento sobre ese humedal. Creo que es una total contradicción. Presidente, le pido que coloquemos en votación la indicación. Porque la verdad, la indicación es contradictoria con lo que aprobamos anteriormente. Entonces, como decir, mire, el Ministerio de Medio Ambiente va a definir cuáles son los humedales, pero nosotros después vamos a ir y vamos a permitir, vamos a delimitar ese espacio. Entonces, presidente, le pido que lo ponemos en votación. Vamos a votar. Así como hace un par de sesiones atrás aprobamos el concepto de acuífero, hay que entender que el acuífero, el sector hidrogeológico de aprovechamiento común, es una extensión territorial bastante grande. Hoy día, en los términos en que está redactada la indicación, no existe ningún diálogo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Y por lo mismo, el Ministerio de Medio Ambiente puede declarar un humedal como ecosistema amenazado y la Dirección General de Agua, sin enterarse, podría estar constituyendo un derecho de aprovechamiento que habría que anular posteriormente. Esto es coherente con lo que se indica en el inciso anterior, inclusive, aprobado también por la Comisión de Recursos Hídricos, en que dice que los bofedales, Las Vegas, en el fondo, de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Atacama, efectivamente, deben ser delimitados previamente por la DGA. ¿Qué es lo que nosotros estamos completamente de acuerdo? Uno, plantearse la idea de poder constituir un derecho de aprovechamiento de agua sobre un humedal hoy día es aberrante, es impensado. Pero sí, en el fondo, tenemos que definir cuál es el impacto de su humedal en relación con las características hidrológicas de ese acuífero. Puede ser que el humedal, aguas arriba, no pueda constituirse ningún derecho de aprovechamiento de agua y el cono de protección tenga que extenderse por kilómetros, pero aguas abajo del humedal a 200 kilómetros, en el fondo, dentro del mismo acuífero, sea factible constituir un derecho de aprovechamiento de agua. Lo que queremos evitar a la larga es que, por una declaración del Ministerio de Medio Ambiente, en el fondo, bloquee el desarrollo de cualquier tipo de derecho de aprovechamiento de agua en ese acuífero sin que exista una intervención de la DGA que analice desde la vocación que tiene exclusivamente hidrológica la interacción que tiene su humedal respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas que se constituyen. Me cuesta entender la situación de cuando un ministerio va a declarar una zona, en este caso el humedal, etcétera, y lo declara en protección, uno entendería, no sé cómo es el procedimiento, no he trabajado nunca en ese ministerio, que esta conversación entre ministerios debiera darse antes. O sea, es como raro, de alguna manera, que nosotros tengamos que colocar este artículo que de alguna manera es... Porque lo que da la impresión es que, por un lado, le estamos dando la atribución al Ministerio de declarar un humedal zona de protección y, por otro lado, le estamos dando atribuciones paralelas a la DGA. Entonces, ¿por qué no existe en la mecánica de tramitación de parte del Ministerio una conversación con ustedes respecto justamente la limitación,
la delimitación, la superficie, dónde se declara, dónde es una zona intermedia? ¿No existe eso? Yo creo que este es un tema muy relevante, particularmente porque el escenario que viene no es un buen escenario, ¿no? Todo lo que estamos viviendo es un punto de partida y no de llegada. Entonces, yo creo que la norma lo que debería señalar es que, habiéndose establecido un humedal como propiamente tal, por lo tanto que tiene un estatus de protección, no se podrán establecer ni exploración ni constituir derechos, porque ¿para qué va a explorar si no va a poder dar derechos? Y por lo menos todo en la zona de influencia de alimentación del humedal. Ahora, si agua abajo del humedal a 200 kilómetros está hablando de algo que no es un humedal, ¿te das cuenta? Pero en la zona de influencia del humedal no debiera haber ningún tipo de intervención, porque lo que en cierta manera se puede estar planteando es eximir de la discusión, es en cierta manera que no hayan criterios ambientales y solamente criterios hidrológicos, que yo creo que en este caso no es viable, ¿te das cuenta? O sea, aquí los criterios hidrológicos tienen que supeditarse a los criterios ambientales determinados cuando hay una zona protegida o un humedal que está bajo resguardo. No se pueden establecer ningún tipo de derecho. Entonces yo pienso que la ley lo que tiene que afirmar es eso y dejarlo claro. Yo esperaría que exista una indicación en el sentido contrario, o sea, habiéndose establecido un humedal, no se podrán establecer derechos, otorgar derechos ni desarrollar exploraciones que finalmente deriven o eventualmente, o su objetivo sea establecer derechos de agua. No tiene sentido. Además, lo digo porque este es un tema que estamos tratando en la ley de humedales, ¿no? Yo, antes de la palabra ejecutiva, encuentro que un enredo que el Ministerio de Medio Ambiente declare cuál es la zona donde no se pueden efectuar exploraciones y que la Dirección de Agua delimite. Encuentro que, o sea, radiquemos en un órgano, en un servicio de la responsabilidad de declarar y delimitar, independientemente de las coordinaciones que debe existir dentro del Ejecutivo y que pueda eventualmente requerir ese informe, pero eso ya es una cosa que tendrán que ver internamente dentro del Ejecutivo. Pero si va a delimitar el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Agua, perdón, si va a declarar el Ministerio de Medio Ambiente y va a delimitar la Dirección General de Agua, lo que va a ocurrir es que al final no se va a declarar ni delimitar nada. Lo que ocurre siempre en el sector público es que no se han puesto de acuerdo los ministerios o los servicios. Y entonces al final estas normas van a ser norma muerta. Acá hay un acuerdo. Si está establecido humedal, zona protegida, convenio Ramsar, no puede haber extracción de agua, punto. ¿Te das cuenta? Con mayor razón. Y eso es lo que tenemos que nosotros establecer en esta norma. Con mayor razón. Pero y eso es lo que el Ejecutivo o nosotros tenemos que presentar como una indicación. Sí, vamos a votar la indicación. Sí. Esto es lo que va a proponer, ¿no? Le leí la mente, senadora. Perdón, fundamento. Ya, vamos a votar entonces la indicación. Le damos por última vez la palabra al Ejecutivo y vamos a votar. Las atenciones que plantean los senadores. Lo que no queremos en la práctica es que el Ministerio de Medio Ambiente se dedique a definir solamente cuál es el humedal, sin definir cuál es esta área de influencia, en el fondo donde efectivamente... La ley de humedal está, por lo menos humedal urbano. Claro, pero solo el humedal urbano, que al resto afuera, y en definitiva aquí le estamos dando la potestad al Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional. Entonces, ¿en base a qué criterio se va a definir la zona de influencia del humedal si es que el fundamento es hidrológico? Yo creo que es algo que la Dirección General de Agua debiera tener a lo menos una opinión, en particular porque es la que está haciendo los balances hidrológicos de los acuíferos para efecto de determinar las disponibilidades de los derechos existentes. Entonces, quisiera pedirle igual a Miguel que nos ayudara a entender mejor cómo funciona. Los humedales son zonas de descarga en un acuífero. Un acuífero es muy dinámico, tiene una zona de recarga y otra zona de descarga. En general, los humedales son digamos, cuerpos sensibles que están supeditados al tipo de agua que es especial también, digamos. Por tanto, esa agua que transcurre o fluye a través del acuífero va adquiriendo minerales que son necesarios para la vida, ¿cierto?, de todo el conjunto del humedal. Entonces, está supeditado al flujo de agua subterránea.
Por lo tanto, la zona de influencia en cuanto a flujo puede ser mucho más allá de lo que limite el Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la flora y fauna del humedal. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es hacer una especie de radioinfluencia, ¿cierto?, para todos lados, hacia abajo y hacia arriba, de manera de proteger el humedal en el sentido de que el flujo de agua subterránea sea lo suficiente para la vida. Y lo que hay que delimitar es cuánto es lo suficiente. Y esa es algo que tenemos que decidir entre el Ministerio de Medio Ambiente y la DGA, digamos. Una vez que se delimitan los flujos, ¿cierto?, se determina cuánto derecho de agua se puede otorgar. No un poco contradictorio. Si tú tienes un humedal, digamos un humedal que se formó evolutivamente, porque también puedes tener humedales artificiales. De hecho, Valdivia no tenía humedales, uno podría decir que son artificiales, son producto de un sismo. En San Antonio también hay humedales que se constituyeron posteriormente, pero independiente de eso, si un humedal se constituye bajo un caudal de recarga, como tú dices, o de un curso de agua que viene que alimenta ese humedal, ese humedal tiene la existencia que tiene justamente porque tiene un caudal que se mantiene. El escenario más probable de futuro que ese caudal solo vaya disminuyendo. Entonces, a mí lo que me parece es que uno puede hacer estudios de caudales, pero lo que no se puede hacer es entregar derecho a aprovechamiento de agua cuando hay un humedal, ya sea aguas arriba, tal vez agua abajo es distinto, ¿no es cierto? Pero agua arriba, en el agua que genera, que constituye el humedal, no debe haber, justamente porque esa agua es la que genera la posibilidad de la existencia de un ecosistema denominado humedal, que como tú dices es un ecosistema complejo, pero que evidentemente viene o se genera a partir de una recarga de agua, una entrega de agua. Ahora, tal vez agua abajo puede tener otra dimensión, pero lo que nosotros tenemos que actuar es preservando, y yo creo que ahí tenemos que tener una lógica común con la Dirección General de Agua, que el objetivo de ambas instituciones sea cumplir con un mandato superior, que además tiene una protección, porque es cierto que los humedales urbanos estarían protegidos por una ley, pero también los humedales que no son urbanos están protegidos por la Convención de Ramsar, por tratados internacionales. También tienen un aspecto legal que dado que Chile firmó ese convenio, tiene un rango incluso superior a otras leyes. Entonces, yo creo que es bien importante delimitar de que cualquier estudio no puede ser un estudio que vaya en la dirección de establecer derechos de aprovechamiento tanto del humedal o agua arriba del humedal, al menos en esos ámbitos, porque yo creo que la lógica que tenemos que tener como política de Estado de la DGA y Medio Ambiente es proteger los humedales. Entonces, yo creo, Álvaro, habría que darle un poco más de vuelta a una indicación que se haga cargo de esto. El estudio de humedal es complejo, o sea, no solamente basta determinar el flujo necesario para la vida del humedal, también tiene que ver con los niveles. Hay un estudio muy antiguo que dice que no hay que disminuir en un humedal bajo los 25 centímetros o 30 centímetros, el nivel freático, digamos. Pero eso también es cuestionable porque depende del tipo de vegetación que tengamos que proteger. Entonces hay que ir a hacer un estudio, o sea, es multidisciplinario de todas maneras, porque es un estudio que tiene que ver con la biota, qué sé yo, con las raíces, etcétera. Entonces no es sencillo tampoco. O sea, si bien es cierto, nosotros estamos proponiendo delimitar, esto no se puede hacer solamente en términos de flujo. Hay que... Senadora Aravena, que hace una pregunta y vamos a votar. Sí, que solamente es por un tema de una consulta que tengo para ustedes, que tiene que ver con que quizás lo que ustedes esperan de esta indicación es que donde dice agregas el siguiente inciso sexto, donde está el detalle, está incluida la DGA. Y que si es en el fondo nosotros mantenemos el texto aprobado de la Comisión Especial de Recursos Hídricos y agregamos en alguna parte la DGA, solucionamos el problema y no necesariamente incorporamos otra indicación. Yo entiendo, porque habiendo trabajado en el servicio público, sé que a veces
la lógica diría que se conversa, pero no es así. Entonces, no sé si le parece al presidente y a la comisión el poder incorporar en la redacción del artículo que salió la DGA en alguna parte, con eso podemos dejar también tranquilos que van a ser consultados, que pareciera que es como la preocupación que ustedes tienen. Yo sobre el artículo solo quiero señalar que aquí lo que se dice que no se puede explorar de los acuíferos que alimentan humedales. Claro. Se está hablando de los humedales. Y en la parte final dice que la declaración debe contener entre su fundamento la estructura y el funcionamiento de dicho humedal, que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Pero, o sea, en el fundamento de la resolución señala cuáles son los recursos hídricos que lo soportan, y eso es la delimitación de la zona. Sobre esta indicación. ¿Estamos claros? ¿Se escucharon todos los argumentos? Vamos a votar. Abrimos la votación. Senadora Proboste, ¿cómo vota la indicación del Ejecutivo? Presidente, quiero argumentar por qué voy a rechazar esta indicación, porque en la Ley de Base de Medio Ambiente estamos llenos de artículos en donde obliga la coordinación. El artículo 8º de la Ley de Base establece la coordinación con todos los organismos del Estado. El artículo 14 establece la exigencia de la coordinación del Estado con las instituciones que tienen atribuciones medioambientales y, por lo tanto, no hay duda que la Dirección General de Agua tiene atribuciones en materia medioambiental y, por lo tanto, la Ley de Base ya establece esta exigencia. Por lo tanto, no es real que no exista coordinación. Y para mayor abundamiento, presidente, en el mismo texto que ya se aprobó por parte de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos del Senado, se establece que aquella declaración a la que se alude en esta oportunidad debe contener entre sus fundamentos la estructura y el funcionamiento del humedal desde el punto de vista de los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Es decir, a todas luces hay un diálogo que está claramente establecido entre la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, nos parece que esta indicación, más que profundizar en una coordinación que está definida no solo en este artículo que ya fue aprobado por la Comisión del Senado, sino también en la Ley de Base, lo que busca es, de alguna forma, debilitar esta prerrogativa del Ministerio de Medio Ambiente, y creo que en eso nosotros no estamos de acuerdo y por eso voto en contra, presidente. Senador Girardi. Sí, mira, yo pienso que a veces pueden haber buenas intenciones, pero ya en la propia ley dice no se podrán efectuar exploraciones en zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimenten humedales, que hayan sido declarados por el medio ambiente. No sé, yo pienso que esta es una norma confundente, y a mí quien me parece que tiene que delimitar esto no puede hacerlo por solo criterios hidrológicos, sino por criterios ambientales, que el criterio ambiental hace inclusivo también el criterio hidrológico, evidentemente, pero no es solamente un criterio el que considera. Entonces me parece que es mejor que lo defina finalmente, tenga la última palabra la dimensión ambiental, que tiene que ser ecosistémica y que tiene que incorporar los criterios hidrológicos, porque si no, no tiene sentido, a que se intente tener una visión solo desde el criterio hidrológico, que me parece que es mejor que sea de la manera en que sea medio ambiente, que establezca justamente si hay que delimitar en función de qué criterio, de un criterio ecosistémico que tiene multivariable, a que sea una sola variable la que se... Por eso prefiero votar en contra. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Mira, yo hubiera querido, yo entiendo que el deberá no necesariamente es el que es lo que es en lo público. Entonces yo me voy a abstener porque básicamente estoy de acuerdo como está desarrollado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos el artículo, pero yo hubiera agregado la palabra DGA en alguna parte porque eso hubiera obligado a Medio Ambiente a trabajar en conjunto. Pero sé que no se acogió, pero me voy a abstener porque creo que hubiera mejorado el ejercicio finalmente de la determinación, el hecho de trabajar en conjunto obligatoriamente. Señor presidente. No, yo voy a votar en contra, pero porque me parece que la lógica del comprahuevo es muy común en el sector público. Mi abuelita tenía un parrón en su casa, me acuerdo que todos los primos jugábamos, entonces, a la otra esquina. Comprahuevo a la otra esquina. Entonces, al final, cuando no se radica en un organismo, sea un ministerio, un servicio, una responsabilidad, después existe la excusa que no se coordinó, que no se llegó al informe, que no se pusieron de acuerdo los expertos y por tanto no se hace. Entonces, por tanto, lo que vamos a terminar teniendo es una situación en que no se declaran las zonas
donde no se puede realizar esta exploración, sobre pretexto o con el pretexto que efectivamente no se ha requerido el informe de la delimitación de la Dirección General de Agua u otro. Entonces yo creo que esto tiene que estar radicado en un servicio u en otro. Eso no obsta que se hagan las consultas y que se puedan requerir los informes correspondientes. Y comparto con el senador Girardi que la visión tiene que ser bajo la lógica ecosistémica y no puramente hídrica, entendiendo que lo hídrico está contenido dentro de la lógica de protección del ecosistema. Así que, por tanto, creo que la responsabilidad tiene que estar radicada en el Ministerio del Medio Ambiente. Queda rechazada por 3 votos en contra y una abstención. Entonces quedaría pendiente la letra C, D y E de la indicación del Ejecutivo, ¿no? La E retirada. ¿La E está retirada? En el fondo, en consideración a que se estaban trasladando a la letra A y B. Eso es lo del remate, ¿no? Solo de adelantar que parece que no hay mayoría en esta comisión para aprobar el remate. Les digo al tiro porque esto lo hemos hablado, ¿cómo se llama? Extraoficialmente entre los senadores, y yo creo que no va a haber mayoría para aprobar el remate. Pero bueno, eso es una discusión que haremos en su momento. Ya, sigamos. Ahora corresponde la página 72, página 20. Página 72, la indicación 20 del Ejecutivo que deroga el artículo 58 bis. Bueno, muchas gracias. Esto sigue la misma lógica que lo anterior, dado que estamos modificando toda la forma de constituir derechos de aprovechamiento de aguas. En el fondo, la idea de que el explorador tenga una preferencia para la constitución de su derecho en bienes nacionales la estamos modificando también. Si quieren podemos... Ya, pero aquí es porque lo reemplazan por el remate, ¿no? ¿No? Esto hoy día, como está establecido en el Código, se puede explorar en bienes nacionales con autorización de la DGA. Y el explorador, dentro del periodo que tiene para explorar, tiene la posibilidad de constituir preferentemente un derecho de aprovechamiento de agua. Puede darse un remate también entre solicitudes de exploración, como está establecido hoy día en el Código. Nosotros estamos modificando eso también, ¿no? La idea es que el explorador lo lleve también a esta idea del remate a la larga. O sea, que se reemplace por el remate, eso es lo que estoy preguntando. Ya. No sé si quieren argumentar o votamos al tiro. ¿Votemos? Ahora, avanzando, ya. ¿Sí? Solamente para mandar un punto. Uno de los cambios que estamos haciendo y uno de los problemas que se nos suscitó hoy día es que para solicitar un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas es necesario perforar primero, hacer las pruebas de bombeo y hoy día no existe plazo para solicitar el derecho de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, nosotros tenemos, o cambio de punto de captación o cualquiera de las actividades. Entonces, nosotros tenemos hoy día un problema en que nos perforan los acuíferos y la DGA se entera sí y solo sí se presenta la solicitud correspondiente ante la Dirección General de Agua. No existe una suerte de registro nacional de perforistas, en el fondo no tenemos plazo para que la persona que perfora solicite o haga una gestión ante la autoridad competente. Una de las ideas que estamos planteando y sometemos a consideración de la mesa es eliminar la posibilidad de perforar antes de solicitar el derecho de aprovechamiento de agua, lo que acarrea una serie de problemas. Y es precisamente que hoy día no se podrían constituir los derechos, o sea, en el sistema propuesto, los derechos de aprovechamiento irían a constituirse en contra de la disponibilidad del acuífero y no por el caudal máximo instantáneo, que es la evidencia que genera la prueba de bombeo del pozo ya construido. Por esta misma razón, en el fondo, que se está reestructurando todo este sistema y lo que queremos es evitar perforaciones sin que queden bajo la ignorancia de la Dirección General de Agua. ¿Sobre esto, senadora Aravena? Presidente y comisión, la verdad es que yo en este punto voy a pedir segunda discusión y pediría que el Ejecutivo traiga una presentación detallada del sistema que proponen respecto al tema de los remates, porque voy a ser bien transparente, yo tengo mis dudas en la práctica del sistema. Aquí estamos votando algunas indicaciones que tienen que ver justamente con eso y la verdad es que no hemos tenido una presentación detallada solo de lo que significa
en términos de qué es lo que se busca, cuál es la operatoria, cómo de alguna manera hacemos abierto esto y democrática la participación de solicitar derechos a la pequeña agricultura, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos datos, pero creo que siendo un tema tan delicado, votar así, sin antecedentes concretos, porque nunca ha habido una presentación solo y específicamente del sistema que ustedes están proponiendo para el remate de aguas como una nueva manera de adquirir derechos en Chile. Sobre todo considerando que en mi región tenemos 100.000 litros por segundo, ¿cierto?, que podrían ir a remate, dado que no se han pagado las patentes, digamos, por no uso. Entonces, en mi región, dada esa gran disponibilidad de agua y la proyección que tiene, a mí me interesa por sobremanera saber cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo respecto de esto. Habiéndose invocado o solicitado segunda discusión por la senadora Aravena, ¿queda pendiente? Sí, pero que el compromiso de traer... Ella está solicitando que el Ejecutivo explique el mecanismo de remate que está proponiendo cuando se vea y además es relativamente fácil porque la indicación del Ejecutivo era para suprimir este artículo. Entonces, por tanto, en su momento votaremos. Ya, avancemos a la indicación siguiente. Indicación 21, página 74. Agrégase al final del artículo 59 y antes del punto aparte la siguiente frase, comillas, que deberán tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos. Numeral 21. ¿Sí? Bueno, hoy día el artículo 59 lo que dice es que la explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse conforme a normas generales previamente establecidas por la Dirección General de Agua, que básicamente establece el mandato de establecer los reglamentos y hoy día el reglamento de aguas subterráneas que funda básicamente toda la estructura normativa de aguas subterráneas. La idea nuestra es que dichas normas generales previamente aprobadas por la Dirección General de Aguas incorporen en su ADN esta disposición que deberán tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos, en el fondo. Hoy día la verdad es que los derechos no se constituyen con cargo al futuro, sino se constituyen con cargo a las estadísticas pasadas, lo que nos está generando gran parte de los problemas que evidenciamos hoy. La idea es parte del cambio que estamos tratando de incorporar. Me parece bien. Es razonable que se incorpore este criterio y por tanto que uno de los ejes centrales sea el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos. Sometemos a votación entonces esta indicación. ¿Habría acuerdo de la Comisión para aprobarlo? Hay acuerdo. Unánime. Ya, vamos a la indicación número 22. La indicación 22 que reemplaza el artículo 60 por el siguiente. La constitución del derecho a aprovechamiento de aguas subterráneas se sujetará al procedimiento estatuido en el título primero del libro segundo de este código. Es que de nuevo aparece aquí el remate, ¿no? En realidad la génesis de esta disposición es un poco lo que les comentaba antes. Hoy día el artículo 60 mandata a perforar, alumbrar las aguas y después solicitar el derecho a aprovechamiento de agua, lo que conlleva en el fondo este problema que les acabo de manifestar. Hoy día, lamentablemente, la autoridad se entera de un pozo solo cuando se solicita o cuando lo fiscaliza. Pero en definitiva nosotros no tenemos una caracterización nacional de aquellos pozos que se han construido en el fondo y están pendientes de solicitud, por ejemplo. Entonces la idea es avanzar para poder eliminar esta disposición que permite perforar sin solicitar. En mi opinión, esto viene a vincularlo nuevamente con el nuevo sistema de remate, por lo tanto habría que pedir igual segunda discusión porque estaría dentro de los articulados que tendríamos que votar una vez que ustedes exponan en detalle de qué se va a tratar esto para el país. La senadora Aravena pide segunda discusión, por tanto queda pendiente para la próxima sesión. El número 23 agrega al final del artículo 61 y antes del punto aparte la siguiente frase, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella. La dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros medidos en terreno. Se podrá autorizar mediante resolución cuando existan antecedentes técnicos que así lo justifiquen una franja o radio distinta a los metros indicados. Aquí
El cambio de fondo es que originalmente se planteaba el fondo, que el radio de protección iba a ser mayor siempre en los casos de los servicios sanitarios rural o cooperativa de servicio sanitario rural, sin que necesariamente exista un análisis técnico en el fondo del mérito de ese aumento en el radio de protección. Hoy día en realidad los 200 metros de radio se sustenta en un criterio histórico más que a un concepto técnico en el fondo. Los acuíferos en su configuración subterránea pueden variar sustancialmente y puede ser que un pozo no afecte a otro a 5 metros, pero sí afecte a uno que se encuentra distante incluso a más de 1 kilómetro y que existe interacción. En definitiva, el radio de protección, para efectos de la prohibición de constitución de nuevos derechos, debiera ajustarse a criterios más técnicos que a una situación puntual o una caracterización puntual del tipo de derecho de aprovechamiento de agua o del tipo del pozo que se trate. Quisiera darle la palabra a Miguel Caro, que nos pueda explicar bien cómo funciona el tema del área de protección o el radio de protección y cómo se producen estas influencias o interacciones entre distintos pozos. Lo que está aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos dice franja de 200 metros. Y en casos justificados, podrá ser mayor a 200 metros. Eso es lo que dice la norma que se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos. Lo que nos promueve el Ejecutivo es franja de 200 metros, pero podrá ser menor o inferior excepcionalmente. O sea, es en un sentido contrario. Se puede reducir o aumentar. Eso es lo que está proponiendo el Ejecutivo. Y lo que propuso y aprobó la Comisión de Recursos Hídricos es que respecto a los 200 metros, en casos excepcionales, solo se puede aumentar esta franja de protección. Esa es la diferencia, sí. No disminuir. Sí. Esa es la diferencia entre las dos normas. Sí. Y sí, solamente un punto en el fondo. Hoy día se puede dar en terrenos que han sido atomizados en el fondo, que tenemos parcelaciones más chicas, que el radio de protección cubra la posibilidad de que una persona pueda perforar un pozo y solicitar derecho de aprovechamiento de aguas en su predio en el fondo para abastecer sus actividades. Y por lo mismo debiéramos tener en consideración, a pesar de que quizás en el fondo no existe interacción entre los dos pozos, en el fondo queda prohibido y amparado en este radio de 200 metros. Siguiendo esa lógica, lo que debemos avanzar es poder revisar tanto la expansión de esos radios de protección cuando sea necesario evitar cualquier tipo de interacción, por ejemplo en caso de agua potable rural, o la reducción en caso que sea necesario poder habilitar la construcción de más pozos en una zona más densamente poblada, por ejemplo. Ya. Lo que pasa es que se puede aumentar en minuto, yo no sé para qué estar en 200 metros. Caso a caso, era cuántos metros son. Bueno, en fin, ya. Le pido que pongamos en votación la indicación del Ejecutivo. Sí, la señora Arena hace una pregunta y vamos a votar. Sí, y discúlpenme, pero efectivamente hay una historia de los 200 metros. Pero, ¿cuál es el argumento científico hoy día que hemos avanzado, este 200 metros de cuando yo estudié agronomía hace muchos años, para que podamos... No tanto. No, sí, es harto tiempo. ¿Cómo poder definir el más o menos? O sea, ¿qué nos avala científicamente el que podamos determinar ese cambio de 200? Bueno, el radio de influencia nace porque cuando uno bombea un pozo se produce una depresión en el agua, un hundimiento, digamos, y esa depresión va avanzando en la medida que se está bombeando. Entonces, la idea es que cuando uno llega a un nivel más o menos constante de bombeo, ¿cierto? Después de cierto tiempo, ese radio no avanza mucho o avanza tan lentamente que es imperceptible, no se percibe. La idea es no, interactuar con otro usuario. O sea, yo tengo un radio de protección de 200 metros porque ese 200 metros nace porque los tipos de sedimentos que tienen los acuíferos nuestros en general dan como un radio de 200 metros, pero es un caso histórico, ¿no? Pero depende mucho de la constitución del acuífero, del material que constituye el acuífero. Claro, puede ser menor a 200 metros o puede ser mayor a 200 metros, si hay acuíferos de baja permeabilidad. Entonces, depende mucho de la geología, del grano, del tipo de partículas, etcétera. Entonces, eso se puede comprobar con una prueba de bombeo. Presidente, pero a las alturas en que estamos en la ciencia, el colocar 200 metros a mí me parece
que es como hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, pero hoy día ya debiéramos tener una tabla, según el análisis geológico, como usted dice, y la composición del suelo, que nos permitiera determinar esto. O sea, yo de verdad es complejo que estemos haciendo un código de agua para el futuro que no hoy día tenga la información de un cuadro que diga que dependiendo del tipo de suelo, la constitución, digamos, de las capas hacia abajo, nos determine el máximo y el mínimo, porque puede ser que incluso 200 sea poco. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, a mí me parece que estos temas que son tan científicos están 200 porque siempre hemos hecho 200, pero como una especie de resguardo, pero la verdad es que creo que debiéramos, digamos, detenernos a pensar que aquí debiera haber un cuadro, o debiera ya tener la legislación chilena cierta determinación un poco de este análisis, porque tengo claro que no es lo mismo un pozo, dependiendo. En mi región hay muchísimas clases de suelo y de diferencias en las capas que lo contienen. Por lo tanto, acá encuentro un poco burdo, perdón la palabra, decir ya 200, sí, porque siempre hemos hecho 200 y porque es lo más, pero entremos en profundidades, o sea, podría ser incluso más, o podría ser menos, sí, efectivamente, pero mientras no tengamos el análisis que usted está planteando de una propuesta del Ejecutivo respecto de un cuadro que permita determinar a ciencia cierta, por lo menos más que 200, así como a rajatabla, dependiendo de la zona geográfica, el tipo de suelo, no sé qué, a mí me parece que es como mejorar, pero tampoco con dato duro, ¿me entiendes? O sea, como decir ya, pero vamos a verlo en el momento. Pero en concreto, ¿existe hoy día información de la DGA que pueda determinar por tipo de suelo o zona geográfica del país esta distancia entre pozos, que a mí me parece tremendamente importante? O sea, incluso hay estudios que yo estuve leyendo el fin de semana que plantean que cada vez que bombeamos, de alguna u otra manera, estamos agregándole al mar una cantidad de agua que no estaba prevista, y que no es solo el cambio climático lo que está aumentando el nivel del mar, sino también la enorme cantidad de sondeos de agua subterránea que se hacen en el mundo, que hay que hacerlo, pero que yo creo que aquí falta un poquito de aporte de la ciencia en este tipo de análisis cuando estamos hablando de determinar la distancia entre un pozo y otro. Solo decir que es difícil determinar el radiobombeo en forma general por sector y zona del país. Se requiere mucha información también. Exactamente, entonces ese es el problema. En votación la indicación 23. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Presidente, yo entendiendo la preocupación de la senadora Aravena, y nos gustaría tener un análisis mucho más detallado a partir de las definiciones de los tipos de suelo, cuál es el metraje. Los 200 metros es una norma internacional y por lo tanto prefiero quedarme con el texto que ya estaba aprobado por la comisión y no aceptar una discrecionalidad que hoy día, dado que no existe ninguna de estas tablas, lo que hace esta indicación es dejarlo a discrecionalidad de la autoridad de turno. Por lo tanto, voto en contra de la indicación. Senador Girardi. Bueno, yo creo que a lo mejor algún día vamos a tener un sistema de flujo que va a poder evaluar en forma dinámica los flujos de agua que están superficiales y profundos. Tal vez la tecnología nos va a permitir hacer eso. Pero yo creo que mejor cuando hay dudas, además, y cuando tal vez los criterios, si bien son internacionales, como se señalaba acá, tal vez tienen que ser actualizados. Yo prefiero actuar en exceso que en déficit, sobre todo porque se trata de una norma de protección. Por eso voto en contra. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Yo voy a votar en contra por el argumento que di. O sea, si hoy día no hay antecedentes que justifiquen una toma de decisión respecto a disminuir o aumentar, ¿cómo damos una atribución si no tenemos los antecedentes para tomarla? Señor presidente, queda rechazado por 4 votos en contra. Indicación 24, página 75. Intercálase entre los artículos 61 y 62 los siguientes artículos 61 bis y 61 ter nuevos. Artículo 61 bis. La Dirección General de Aguas podrá otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por la cantidad susceptible de ser explotada en forma sustentable.
En áreas de restricción solo se podrán otorgar derechos de aprovechamiento consultivo de carácter provisional según las normas establecidas en los artículos 62 y siguientes. En áreas de prohibición no se podrá otorgar ningún tipo de derecho de aprovechamiento consultivo. ¿Quieren ver primero el 61 bis y a continuación los leo los dos? Y el artículo 61 ter señala: el panel de expertos en recursos hídricos al que se refieren los artículos 293 bis y siguientes, en base a informe técnico de la Dirección General de Aguas, recomendará para cada acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común la cantidad de agua subterránea susceptible de ser explotada en forma sustentable, lo cual se entenderá como aquel nivel de explotación de las aguas subterráneas que no compromete la disponibilidad y calidad de ese recurso para las generaciones futuras. Se ofrece la palabra. Respecto del artículo 61, dado que se tratan temas desconectados, voy a referirme primero al artículo 61. Lo que, en la lógica de lo que señalábamos anteriormente, queremos incorporar es que la constitución de derechos de aprovechamiento de agua subterránea se haga siempre y cuando, en el fondo, no se comprometa la cantidad susceptible de ser explotada en forma sustentable. En el inciso 61 ter, en el fondo, definimos o damos una idea de qué es lo que entendemos por el nivel de explotación sustentable. Y aclaramos, en el fondo, qué tipo de derechos de aprovechamiento de agua se pueden constituir dadas las características de limitación en cada uno de los sectores acuíferos, ya sea área de restricción o zona de prohibición. Ese es el espíritu y la intención del artículo 61 bis nuevo que estamos proponiendo. Ahora, en el caso de... Se habla de derechos consultivos subterráneos, precisamente porque hoy día han existido nuevas tecnologías que permiten utilizar aguas no consumtivas que no afectan la disponibilidad del acuífero. Es decir, que permiten extraer agua del acuífero y restituirla a su fuente sin afectar la disponibilidad. Deberán velar, en el fondo, porque eso no afecte la calidad de las aguas subterráneas en su caso. Hoy día esto permite la exploración, por ejemplo, de sistemas de geotermia de baja temperatura, o permite otras actividades de uso de aguas subterráneas, en el fondo, en materia de derechos no consumtivos. Dado que la declaración de zona de prohibición y área de restricción se refieren principalmente a la disponibilidad del recurso hídrico, creemos que deja claro el que la constitución de derechos, en el fondo, no permita la extracción de agua sin restituirla a su fuente. Se ofrece la palabra. Ahora, yo tengo una duda porque dice podrá y no solo podrá. Estoy hablando del principio de la frase. Porque el podrá es que puede o no puede. El solo podrá es que solo bajo esa hipótesis puede otorgar los derechos. O sea, igual puede hacerlo, pero solo bajo esa hipótesis. ¿Cómo está, señor Coloma? Bienvenido. Y lo otro... en la parte final dice, en áreas de prohibición no se podrá otorgar ningún tipo de derecho a aprovechamiento consultivo. O sea, ¿se puede otorgar otro tipo de derecho a aprovechamiento? Por eso. Sí, Sí, pero aunque haya restricción o prohibición, o sea, la prohibición es solo respecto a los derechos consultivos. Efectivamente, porque la prohibición hoy día y la restricción también, en el fondo, afecta, o sea, se decreta para evitar la disminución de la napa freática. Lo que pretende evitar es que el nivel de la napa siga descendiendo por las extracciones de derechos consultivos. El derecho consultivo permite sacar el agua de la fuente y llevársela para donde sea necesario, en definitiva. El derecho no consultivo obliga a restituirla en la misma calidad y cantidad que las aguas extraídas en el fondo de su fuente, por lo tanto no afecta el nivel de la napa freática. Respecto del punto, esto tiene que ver con el panel de expertos. Yo quiero fundamentar un poquito que voy a pedir segunda discusión en este punto por lo siguiente, y no es por atrasar la votación, sino que porque, en mi opinión, el panel de expertos, que ojalá fuera un comité científico, es extraordinaria idea. Es muy necesario que el país, en la condición de escasez hídrica hoy día, tenga la opinión de expertos y ojalá la ciencia pueda opinar de aquí en adelante para el buen uso del recurso hídrico.
pero sí haciendo un análisis del presupuesto que se le dejó al panel de expertos es precario extremo, como todos los recursos que les están dando a este proyecto. Por lo tanto, yo creo que es difícil pensar en votar este artículo en forma parcial cuando el panel de expertos en su totalidad debiera ser votado en conjunto, partiendo de la base también de un tema que el Ejecutivo debiera plantear, que así, con el presupuesto que se le está dejando a media jornada, ningún experto va a poder sobrevivir. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no hay recursos para la fiscalización del agua en Chile y no hay recursos para hacer investigación como se debe, para realmente tener información adecuada, para que se entregue el agua que sabemos que tenemos, y sobre todo subterráneo, que no tenemos idea de eso. Entonces, yo sugeriría y pido a esta mesa segunda discusión, dado que todo lo que se refiere al panel de expertos debiera verse en un continuo y también volver a consultar a la DIPRE, en este caso, si a partir de toda la sequía que tiene el país hoy día, que es enorme, y no es en mi región, es la región de muchos de ustedes, se ha visto la posibilidad de aumentar el presupuesto para la ciencia y la tecnología vinculada al recurso hídrico. Así que esa es mi postura. Perdón, yo entiendo que la solicitud no es sobre el 61 bis, sino sobre el 61 ter. Exactamente. Ya. Sacamos la discusión y pongamos votación en el 61 bis. Sí, está bien. Ya. ¿Y 61 bis? No habría segunda discusión. Porque Perfecto. no tiene que ver con el panel de expertos. 61 ter queda para segunda discusión independiente, entonces nos concentramos en el 61 bis. Senadora Proboste. Así es. Senador Colón. Gracias, presidente. Estaba en Comisión de Hacienda, por eso no podía estar presente. Pero a mí, yo me acuerdo también en reforma tributaria. Esto lo vimos también en su momento en la otra vez, y lo que plantea la autoridad me parece súper razonable. Digamos, aquí estamos hablando, hay que distinguir entre derechos de agua consuntivo y no consuntivo. Si no consuntivo es las que pasan, no las que afectan las capas freáticas. Entonces ahí me parece está bien generar una prohibición cuando hay una situación de excepción para no involucrarse en ese tipo de acciones que extracciones que podrían afectar justamente el nivel de esas capas. Ahora, cuando son aguas que corren y vuelven, o que son de paso, obviamente no se produce el mismo problema. Así que me parece que es razonable lo que se plantea por parte de la indicación. Ya. Antes de votar yo voy a argumentar, después ante la votación. Lo que pasa es que, por eso yo hice la pregunta sobre derechos consuntivos o no consuntivos, porque me parece que el 66 vigente es más restrictivo y por tanto establece restricciones, valga la redundancia, respecto de la constitución de cualquier tipo de derecho, sean estos consuntivos o no. Porque si estamos hablando de un área protegida, la pregunta es por qué la protegemos en unos casos y no en otros. Por tanto, no comparto la propuesta del Ejecutivo. Y además me parece que la redacción es confusa, porque da a entender que se pueden constituir provisionales y consuntivos, y no de los otros, o los otros sí se pueden constituir. Entonces, al final creo que la norma vigente o la norma aprobada que vamos a ver con posterioridad es más clara. Por Girardi. Mira, en relación a lo que se planteaba por nuestra senadora, yo comparto su opinión y preocupación, porque si hay una institución que este país requiere fortalecerse y tener un estatus y recursos distintos, la DGA, por la problemática que vamos a vivir, que va a ser una problemática social, yo creo que inmanejable con la actual legislación, porque ni siquiera van a poder establecer con claridad, si no se modifica el Código de Agua, prioridades de uso, va a haber una revuelta social. Y me parece que lo que ha planteado la autoridad en el proyecto Proinversión va en el sentido contrario, porque lo que están planteando, en vez de fortalecer la DGA, están planteando la externalización de los peritajes, es decir, de las aprobaciones y de la fiscalización, que es un total contrasentido. Ese proyecto está en el proyecto Proinversión que envió el Ejecutivo desde Economía al Congreso y que se tiene que votar estos días. Yo creo que es una capitulación total del rol del Estado en la garantía fundamental que es el acceso y el otorgamiento de derechos de agua. Se privatiza la autorización y se privatiza la fiscalización. O sea, privados fiscalizan a privados y privados generan autorización en una, yo diría, casi disminución y jibarización absoluta del rol de la DGA. Por eso es totalmente contradictorio con lo que el ministro de Obras Públicas señala, que hay que tener un ministerio de
agua o una subsecretaría dado la importancia del tema, pero en la realidad lo que el gobierno envía es este proyecto y no un proyecto de fortalecimiento. Entonces, yo creo que hay un tema central y grueso que debemos ver, porque vamos a tener una institución sin ningún poder, sin ninguna atribución, si se hace eso, y total mediatizada por los procesos de privatización para garantizar los temas de agua. Ahora, respecto a esto, yo estoy poniéndome en el escenario de lo que viene y no de lo que hay. Estamos en ese escenario de restricción, la restricción va a ser cada vez más grave. Yo no estoy de acuerdo que un derecho no consultivo no afecta el curso de agua. Lo afecta en todo el espacio donde se capta el agua y se devuelve en otro punto, ¿no? Hay una zona del ecosistema que queda privada de agua. Y los ecosistemas son igual que el cuerpo humano. Yo puedo hacer un bypass y dejar, no sé, la arteria aorta entre el tórax hasta la femoral sin sangre, pero toda la parte que se nutre de ese curso de sangre va a quedar totalmente anóxico, aun cuando yo la devuelva a nivel de la femoral. O sea, lo que van a tener son impactos ambientales en zonas de restricción, y yo considero que las zonas de restricción tienen que tener un tratamiento totalmente distinto, es como estar en la UCI. Yo creo que no pueden establecer, incluso aguas no consultivas van a alterar todos los equilibrios, que está todo vinculado. Aun cuando tomes agua en un punto, la saques y la devuelva en otro, el punto que queda reducido, el recurso de agua, va a tener efectos que aquí no son efectos lineales, son efectos complejos, y por lo tanto no son evaluables linealmente. Es como decir, mire, no, porque yo saqué agua de este punto y le devolví en este otro, esto no me afecta. No, yo creo que afecta a todo el ecosistema, porque es un ecosistema frágil, es un ecosistema que está en una situación de un no equilibrio. Entonces, yo creo que es evidente que a mí no me parece pertinente, dado que es una zona de restricción. Y la zona de restricción fue declarada porque hay una situación de evidencia, falta del recurso, y por lo tanto a mí me parece que es todo lo contrario que hay que hacer. Es cómo yo puedo establecer procesos de mitigación y adaptación relevante para revertir la situación de restricción, no para aumentarla, aun cuando sea a un aumento de la restricción en un punto local, que va a ocurrir si yo establezco derechos de agua no consultivos. Vamos a votar. El senador Coloma está reemplazando al senador Castro, así que se agrega un quinto integrante de la comisión y no pudo llegar antes porque está en la Comisión de Hacienda viendo reforma tributaria. Así que, y le damos también la bienvenida al senador Sandoval. Entonces vamos a proceder a votar. Senador Coloma, ¿cómo vota la indicación? El artículo 61 bis. Presidente, voto a favor de la indicación y creo de verdad que es muy importante, porque he oído con atención el planteamiento del senador Girardi. Tiene derecho a tener su planteamiento, pero yo quiero llevar a dónde nos lleva eso. O sea, al final, el agua obviamente es un recurso escaso, muy necesario de utilizarse de buena manera. Entonces, el ejemplo de un cuerpo inánime no parece ser el más adecuado. Yo entiendo que justamente lo que estamos tratando es que en determinadas condiciones no se pueda generar derechos consultivos, que en el fondo eso es lo que altera de verdad el funcionamiento del cuerpo. Aquí estamos hablando de derechos no consultivos, que son fundamentales, digamos, muchas veces para el desarrollo del mundo agrícola, y ojo, sin generar, o de distinta naturaleza, sin generar un daño. Entonces, es amarrarse las manos, más aún del problema hídrico que hoy día tenemos. Entonces, yo entiendo, claro, alguien puede decir, lo mejor es no hacer nada. Yo entiendo que es un tipo de razonamiento que lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto y alguien puede plantearlo. Yo estoy más bien por enfrentar los problemas. Y cuando hay una situación de esta naturaleza, y estamos hablando de una institución pública como la DGA que pueda generar restricciones, bueno, obviamente eso tiene que ver con los derechos de agua consultivo. De otra manera vamos a estar, digamos, ahorcando cada vez más todo el proceso del uso del agua, y en vez de hacernos un favor, estamos haciéndonos un daño al generar este tipo de restricciones. Por eso, presidente, respetando lo que se plantea, pero planteando la opinión contraria, yo voto a favor de esta indicación. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Presidente, voto en contra de esta indicación porque el artículo 61 bis que nos propone la indicación del presidente cambia una facultad por un deber ser, toda vez que presenta en su indicación en que la Dirección General de Aguas podrá, en lugar de haber dicho, solo podrá
establece un carácter facultativo y no una mera deber ser como lo plantea. Voto en contra además porque la misma indicación señala que la Dirección General de Aguas podrá otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por la cantidad susceptible de ser explotada en forma sustentable. Esto ya lo hemos aprobado unánimemente en el artículo 59. Y voto en contra porque la redacción del segundo párrafo es bastante confusa. Cuando se dice en áreas de prohibición no se podrá otorgar ningún tipo de derecho de aprovechamiento consultivo. No consultivo, como lo acabo de escuchar. Y es tan confusa que precisamente la argumentación a favor se hace a partir de derechos no consultivos. Por eso creo que es mejor la redacción que estaba en el texto original, en donde se señala en que cualquier tipo de derecho, sean estos consultivos o no, el texto aprobado en recursos hídricos establece que en un área de restricción se habla de derechos provisionales a secas y no de derechos consultivos o no consultivos. Y digo que es confuso, y a lo mejor puede ser exprofeso confuso, porque cuando uno lo lee en este tipo de redacción pareciera que el Ejecutivo tuvo a la vista tener un carácter mucho más restrictivo. Sin embargo, esto no lo podemos leer separadamente del 61 ter, que legítimamente la senadora ha pedido segunda discusión. Pero en la segunda discusión vamos a hacer la discusión de fondo, porque en el 61 ter precisamente lo que se hace es que se altera este carácter más restrictivo que redactaba el Ejecutivo en el 61 bis y donde podría maliciosamente interpretarse en que en esos sitios, en esas áreas de restricción, se tendrían a entregar derechos de aprovechamiento de agua a carácter definitivo. Y por lo tanto creo que es tan confuso ese, tampoco quiero expresar intenciones en la redacción. Puedo pensar que el espíritu fue positivo, pero no se redacta de la mejor forma, porque, insisto, en esto llevaría a pensar en que en áreas de restricción es recomendable entregar derechos definitivos y no derechos provisionales. Voto en contra, presidente. Senador Girardi. Senadora Aravena. Yo voy a aprobar la indicación principalmente por el espíritu que tiene, porque creo que es positivo para el recurso, pero hubiera incorporado la palabra solo, podrá, porque eso hubiera sido más restrictivo, y hubiera incorporado los dos tipos de derechos que hay, que son los consultivos y los no consultivos. Creo que hubiera quedado bastante mejor la redacción, pero voy a aprobarla porque me parece que tiene una muy buena intención detrás y que creo que es necesario. Sí, señor presidente. Yo voy a votar en contra porque creo que el artículo 66, que vamos a ver después, regula de mejor forma esto y establece que respecto a la zona de restricción no se pueden otorgar derechos de aprovechamiento definitivos, pero establece al mismo tiempo que se pueden otorgar derechos, a propósito de lo que plantea el senador Coloma, derechos de carácter provisional, siempre con afecto a todos los derechos y siempre con afecto a la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. Y por lo tanto esta provisionalidad se puede extender mientras se mantenga en esta hipótesis. Entonces me parece que esta norma es más clara y además no distingue entre derechos consultivos y no consultivos, que creo que podría generar algún tipo de discusión por lo que plantea el senador Girardi, que de todas maneras se podría haber afectado, ecosistemas o haber afectado zonas si se establecen bypass u otro mecanismo que permite retornar el agua a su cauce, pero saltándose un pedazo del cauce original. Así que por lo anterior voy a votar en contra. Queda rechazado por 3 votos en contra y 2 votos a favor. Ya, sigamos. Indicación 25, en la página 76, dice: intercálase entre los artículos 61 ter y 62 la siguiente denominación. Número 4, de las áreas de restricción.
Presidente, simplemente tiene por objeto ir precisando a qué se refiere cada uno de los capítulos que estamos proponiendo. En el fondo, para facilitar la lectura de la propuesta, es que se incorporan subtítulos al interior del título sobre las aguas subterráneas. El aprobar este nuevo título implicaría ordenar la numeración correlativa del código para que queden agrupados bajo el título de las áreas de restricción. Claro, nosotros hacemos una propuesta entera nueva de aguas subterráneas. Por lo tanto, el aprobar este título, efectivamente, nosotros reunimos en esta propuesta todas las normas que se refieren a área de restricción. También tenemos un título nuevo que se refiere solamente a zonas de prohibición y un título que se refiere a la reducción temporal del ejercicio. Efectivamente puede quedar pendiente hasta revisar en el fondo cómo queda esto y después hacer una moción de orden. Con un nuevo título, es como una denominación, una cápita, un nuevo cápite. Sí. Los títulos ya números romanos y este ya número... Claro, es un subtítulo. Árabes. Ya, entonces... Párrafo, efectivamente, párrafo. Sería un párrafo, ya. Pero diría que es pendiente porque... para que analicemos la numeración si es que hubiera algún cambio. Así que lo dejamos pendiente. Ya, avancemos. La indicación 26 del Ejecutivo reemplaza el artículo 62 por el siguiente, que está en la página 77. Artículo 62. Cuando de oficio o requerimiento de cualquier usuario del respectivo sector se compruebe un riesgo grave para la sustentabilidad del acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común, deberá decretarse área de restricción. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas deberá tener en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos al respecto. Si así lo aconsejan los resultados de nuevas investigaciones respecto a las situaciones que justificaron su declaración, la Dirección General de Aguas deberá dictar una nueva resolución estableciendo el alzamiento del área de restricción, teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos. Se ofrece la palabra. Al Ejecutivo primero. Como les comentaba, esto reestructura todo el título sobre aguas subterráneas. Hoy día el artículo 62 y el artículo 62 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos hace referencia a la facultad que tiene la Dirección General de Aguas de exigir o imponer la reducción temporal del ejercicio, que nosotros estamos trasladando a un artículo 64 y 64 bis. Para explicar lo que estamos haciendo en esos artículos, estamos estableciendo una potestad específica para el caso en que se produzca interacción entre dos fuentes y otra potestad general para el caso de un acuífero completo. Separamos ambas potestades en dos artículos independientes. Y estamos llevando al artículo 62 nuevo, en el fondo, esta redacción de cuándo se produce un área de restricción y cuáles son los elementos que hay que tener en consideración para efectos de decretarla o eventualmente alzarla. Y así, y en ese sentido, se desarrollan los artículos 62 bis al 62 quinquies. El 62 actual, trasladamos la facultad de reducción temporal de ejercicio a un artículo 64 y 64 bis, dividiendo en dos las potestades, una específica para el caso que existe interacción entre dos pozos y una general para el caso en que la reducción sea a nivel de acuífero completo. Como esto es un cambio bien amplio, digamos, más que amplio, un cambio que no es que se modifique literalmente el 62 nuevo al 62 antiguo, sino que es un modelo diferente que creo que hay que verlo todo en su integridad, digamos, para ver si hay coincidencia en ese modelo que es el que reemplaza ahora. A mí me parece bien, pero aquí no es el 62 por el 62, en el fondo el 64 que modifica el 62, por eso que hay que verlo más globalmente, o el 63, el 64. A eso me refiero, presidente. No es un cambio literal de un artículo por otro, es cambiar un artículo por un conjunto de artículos en una lógica, por eso se llama la área de restricción. Así que habría que abordarlo todo en su integridad. Si bien es bastante parecido los dos artículos, la única diferencia es que aquí en la decisión se toma en consideración el panel de expertos, la opinión. Por lo tanto, si dejamos, digamos, para segunda discusión las votaciones vinculadas al panel y al no tener existencia el panel de expertos se cae la indicación. Entonces, sería nuevamente lo mismo. O sea,
¿Tiene que verse todo en su conjunto o no es la opinión del Ejecutivo? Porque aquí incorpora la opinión del panel de expertos. Sí, es que esta reestructuración, como les comentaba, se lleva a la reducción temporal de ejercicio a un artículo 64. Si quieren, para un mejor diálogo en el fondo y no tener estas referencias cruzadas, vemos el 64 y el 64 bis que estamos proponiendo en reemplazo al 62, independiente de la numeración con la que quede en definitiva. No, pues está pidiendo que se Pero vea está bien lo que la plantea. del Claro. 64. Partamos viendo el 64, que es el que reemplaza al 62. No sé si no- Que requiere una modificación también de la indicación del Ejecutivo, porque la idea es que el Ejecutivo hubiera indicado en el 64, porque indicar en el 62 dice relación con el régimen de prorrateo de las aguas, entonces no tiene nada que ver. Tiene que ver con 63, 64. Entonces, mira, antes vamos a resolver la indicación 36, una indicación que firmamos con la senadora Muñoz y Rincón, bajo el supuesto que este es un tema que está regulado en la ley 064, pero el informe no ha llegado, es que no es exactamente lo mismo. No sé si se podría explicar el tema. Votémosla en contra, rechacemos esta indicación. Yo la retiro. No, pero el problema es que no están las otras dos senadoras, por tanto se entiende parcialmente retirada, así que igual va a haber que votar. ¿Tenemos el artículo en cuestión? Sí. No es lo mismo. La ley reemplaza el inciso primero del artículo 62 por el siguiente. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectara la sustentabilidad del acuífero u ocasionara perjuicios a los otros titulares de derecho, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Me convenció la indicación. Ya, votémosla entonces nomás. ¿Cómo? Votémosla en contra. Sí, pues en contra. La indicación. En todo De caso, hecho, que- de lo Votar a favor. Ya, es bien importante esta diferencia, que es que la indicación, perdón, la norma aprobada recientemente tiene que se realiza solicitud de algunos usuarios, el código vigente. Y por tanto, Está ahí, ¿eh? sí, Fíjese. por tanto, si todos los usuarios están de acuerdo y hay degradación del acuífero, no se podría hacer. En cambio, la norma propuesta va a un tema objetivo. Si el acuífero está afectado, la Dirección General de Agua puede tomar estas decisiones y, por tanto, tendría una atribución a la Dirección General de Agua ante ese contexto. Así que, por lo mismo, yo voy a votar en contra. ¿Ah? Senador Lo que pasa Coloma. es que yo la retiro, pero las otras dos senadoras no están presentes. Lo entiendo. Y no podemos retirarlo contra su voluntad. Entonces, en vista de los argumentos que ha dado el senador Elizalde, voto en contra. Sí, Vamos a votar. claro, que votar en Senadora Proboste, senadora Proboste. En contra. en contra.
Rechazado. Ahora corresponde la indicación 27 de la página 78 que agrega el artículo 62 bis. La Dirección General de Aguas, considerando las recomendaciones del panel de expertos en recursos hídricos, deberá emitir la resolución que contenga los criterios y circunstancias que deberán incluirse en los estudios y antecedentes técnicos para determinar si existe riesgo grave para la sustentabilidad de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común. En todo caso, dichos estudios deberán tener en consideración la relación entre la demanda comprometida y la recarga natural y artificial, el impacto de la demanda en el volumen almacenado, si con las extracciones en un acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común se afectará la disponibilidad sustentable de otro sector y si se producirá un riesgo de contaminación por intrusión salina. Aquí volvemos al panel de expertos. Entonces, le pregunto a la senadora Aravena si va a ser consecuente. Pedimos segunda discusión para verlo todo como un conjunto. Yo creo que dada la importancia que tiene el tema del panel de expertos, ojalá, vuelvo a reiterar, comité científico y con mayor presupuesto, yo creo que sería bueno también que, así como nos van a tener que explicar en detalle en qué consiste el remate de agua de ahora en adelante, que es la propuesta del Ejecutivo, en qué consiste el funcionamiento del panel de expertos, quiénes lo componen, porque la verdad es que es un tema no menor que prácticamente es transversal a todo el proyecto, a todo lo que sigue en la discusión. Entonces hay que ver cuánto presupuesto hay, quiénes lo componen, son personas que solamente informan y finalmente decide la DGA, que es lo que estoy entendiendo, que en el fondo se les consulta, pero no es obligatoria la opinión que ellos tienen, porque al menos el comité científico en el sector, digamos, de pesca es vinculante, digamos, la opinión, a diferencia que me da la impresión que aquí no lo es. Entonces, creo que votar este tipo de cosas es tan importante que requiere, digamos, una presentación del Ejecutivo en detalle de cómo funciona y cuál es la propuesta y sobre todo cuál es el presupuesto. Senador Girardi. Yo creo que esta es una discusión muy importante. A mí me parece que es relevante el panel de expertos, pero tú cuando hablas de panel de expertos puedes tener distintas categorías de expertise. Entonces, yo creo que es muy importante definir qué vamos a considerar panel de expertos. Yo creo que el panel de expertos tiene que tener, particularmente en el ámbito científico, declaración de interés de los científicos, porque no es lo mismo un científico que trabaje para una universidad, autónomo, perfecto, de un científico que, por ejemplo, está relacionado con empresas en esta misma área. O sea, tiene que ser... No digo que no pueda participar, pero es bueno que haya declaración de interés para saber. Y luego a mí me parece que es muy importante cuál va a ser el ámbito de acción o de potestad que va a tener la decisión o la opinión que tenga el panel de expertos. Si va a ser una opinión vinculante, no vinculante. Yo pienso siempre que la última opinión la tiene que tener la autoridad responsable, ¿te das cuenta? Pero es importante que la opinión del panel de expertos sea considerada. Pero hay que tener cuidado que el que se traspase todo el poder al panel de expertos puede transformar a la autoridad política, en este caso, quien tiene que decir en un mero observador. Entonces a mí no es que yo tenga resuelto el tema, me parece que es bien importante analizar bien, creo que es muy importante un panel de expertos. Yo hablaría de un panel científico, ¿no? Creo que es distinto a un panel de expertos, creo que estamos hablando de otra cosa. Un panel de expertos pueden ser personas que se dediquen, por ejemplo, a la actividad de asesoría en materia de agua. Yo prefiero de hablar de panel científico, igual tiene que tener declaración de intereses y tenemos que definir cuál va a ser la vinculación o el rol que va a tener esa opinión en relación a la decisión y quién toma la decisión final y de qué manera y cómo influye la decisión del panel científico sobre ello. Todo lo que viene ahora viene con panel de expertos. Yo aprovecho y adelanto que de todas maneras en el 62 terza hace referencia a que solo se pueden restringir los derechos definitivos de carácter consultivo, que fue lo contrario a lo que votamos delante, que era que fuera para todo tipo de derechos. Eso obviamente tendrá que verse caso a caso. Y todo lo demás, vamos a entrar en el tema de la segunda discusión. Entonces yo propongo que, no sé si tiene sentido seguir avanzando, podríamos levantar la sesión. Sí, que la otra semana.
entonces podemos dar... El senador Coloma, le pregunto porque es probable que nos dé la unanimidad, pero pregunto. Es que vamos a rechazar una norma... Sí. Podría haberle pasado un gol, senador, pero para que vea... No, mire, hablando en serio, lo que pasa es que está la propuesta de rechazar el 62 ter y que el gobierno la reformule. Sí, es muy bueno. Además, consistente con lo que aprobamos recién. Se va a rechazar. Porque acabamos de aprobar de que la restricción no solo es sobre derechos consultivos y no consultivos. Eso se aprobó en una votación anterior. Entonces, no es vinculante. Y el gobierno está proponiendo que solo no se pueden otorgar con carácter definitivo los consultivos. Que haría inconsistente un artículo con otro. O 4-1, si quiere, senador. Sí, 4-1. no, yo voy a morir con las botas puestas. Ya. No, pues es preferible que traigan una nueva propuesta. Bueno, Ya, tomemos la votación. Va a votar todas las áreas. Vamos a votar con la votación puesta. pero propongan En el fondo deberíamos nosotros proponer un nuevo 62 ter, sí. sacándole solamente ese concepto. ¿Qué sentido tendría A ver, rechazarlo? que hay dos cosas. Lo del panel de expertos, Sí. no hay acuerdo con lo del panel de expertos y por eso la senadora Aravena Sí. ha pedido que antes de votar el panel de expertos ustedes hagan una presentación. Asimismo, respecto del remate, Sí. que el gobierno haga porque antes de votar estos artículos tenemos que entender la lógica que hay detrás de esta serie de artículos. Entonces, que el gobierno exponga su propuesta respecto del panel de expertos y respecto del remate. Una vez que se exponga, podemos echar a votar esta norma. Esa es la propuesta de la senadora Aravena y por eso ha pedido segunda discusión. Pero 62 bis, presidente, más bien la forma de declarar si una zona tiene riesgo o no. Más que decir si a partir de ahí se pueden extraer consuntiva o no consuntivamente las aguas. Entonces yo no lo veo subsumido. ¿Cómo los va a declarar? Yo concedo que perdí y que por tanto declarado de una manera determinada los derechos no consuntivos no se pueden extraer. Creo que es un error. Con carácter permanente, esto es importante porque sí, pero lo que estamos viendo acá el 62 bis lo que dice otra cosa es cómo se emite la resolución que contenga los criterios y circunstancias para determinar si existe es que la senadora propuso votar el otro artículo, el 62 ter, que está en la página siguiente. Ya. No el 62 bis. El que ha dicho el bis, por eso que había... Pero no es posible que el Ejecutivo traiga una propuesta para El 62 bis está con segunda discusión. Segunda discusión, pero no sale ahí el ter. El ter, estamos viendo si se vota o no. O si se pide segunda discusión. Si se pide segunda discusión. Yo le pido segunda discusión, presidente. Ya, estamos. de todas maneras que traiga una nueva propuesta. Sí, entonces, mire, yo propongo lo siguiente, porque ya vamos a entrar en la serie de artículos que vienen adelante, tienen que ver con estos dos temas que el gobierno no ha hecho la presentación de la justificación y que sería bueno que la escucháramos para formar una convicción. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Hasta el 15 tiene segunda discusión? Sí, hasta el 15.